Bienvenidos a mi canal, soy Leandro y hoy vamos a hablar sobre la representación de Lewis. Primero, ¿qué es la representación de Lewis? La representación de Lewis es una forma de representar los enlaces químicos entre los átomos de una molécula. Esta representación fue creada por el estadounidense Gilbert Newton Lewis y funciona de la siguiente manera. Para mostrar cómo funciona esta representación, debemos saber la valencia electrónica que tiene la capa final de cada elemento. En esta tabla de elementos podemos ver estos datos de varios elementos. La primera fila con un electrón de valencia en su última capa o nivel de energía. En la segunda fila con 2 electrones y así sucesivamente hasta la fila número 8, la cual es de los gases nobles y tiene, a excepción del helio, el cual es un elemento que está en la octava fila, sin embargo solo tiene la valencia de 2 electrones. Conociendo esta tabla podemos hacer la representación de Lewis. Como ya habíamos hablado antes, esta representación nos indica cómo están enlazados los elementos. Por ejemplo, el agua. Lo que debemos hacer es ver en la tabla qué elemento vamos a representar y graficar de la siguiente manera. Primero tenemos el hidrógeno, que tiene una valencia de un electrón. Entonces graficamos hidrógeno con su valencia. Luego graficamos el siguiente, que es otro hidrógeno, más otro hidrógeno. Y ahora buscamos la valencia del oxígeno, que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces ponemos oxígeno con sus 6 electrones. Debemos unir estos 3 elementos haciendo que cumplan la regla del octeto y rellenando la capacidad máxima de electrones que tiene la última capa. Entonces, vemos que la distribución electrónica del hidrógeno es esta. Pero la capacidad máxima de este valor es este 2, es la diferencia entre la capacidad máxima y la que está usando de electrones. Ahora en el oxígeno. Esta es su distribución electrónica, pero en el último valor, su capacidad máxima real es... Y esta es la diferencia entre los dos. Podemos ver que aquí la diferencia es de 2 electrones y acá es de 1 electrón. Sabiendo estos datos, empezamos a graficar. Ahora, vemos que hay más de 2 átomos, en total aquí hay 3, entonces debemos saber cuál es el átomo central. Para esto podemos optar por buscar cuál es el átomo que menos se repite. En este caso es oxígeno. Entonces graficamos así. Hidrógeno enlazado con oxígeno, enlazado con hidrógeno. Este es nuestro átomo central. Como ya tenemos graficado cuál va a ser el orden, empezamos a graficar los electrones con los puntos. Para saber cuántos electrones va a tener H, vemos acá, va a tener un electrón, pero enlazado a oxígeno no sabemos cuánto va a tener. Vemos cuál era la diferencia entre los electrones máximos que podía tener el último valor, era 1. Entonces, hidrógeno va a tener un electrón, según acá, más otro electrón que va a proporcionar oxígeno. Entonces quedaría así. De igual manera al otro lado, ya que va a haber un oxígeno y un hidrógeno, tal como el lado que acabamos de hacer. Y ahora lo que nos queda es graficar los electrones que contiene oxígeno. Entonces, vemos acá que oxígeno tiene 6 puntos, lo que equivale a 6 electrones. Entonces, graficamos los electrones a los lados, donde no hay ningún otro elemento con el cual se esté uniendo. Entonces, como acá estamos usando un electrón de oxígeno y acá otro electrón de oxígeno, se está usando 2, lo que significa que nos queda graficar 4. Ahora, verificamos si está cumpliendo la regla del octeto. Tenemos que encerrar un total de 8 electrones para el oxígeno. Aquí efectivamente hay 8 electrones. Y para los hidrógenos esta regla no aplica. Para los hidrógenos aplica otra regla, la cual es rellenar su capacidad electrónica máxima, la cual es esta de acá. Vemos que oxígeno sí tiene 2 electrones, como lo dice su capacidad máxima. Y a este lado también. Pero en oxígeno esta regla también se cumple. En oxígeno su último valor es 4, pero su capacidad máxima era de 6. Entonces su valor de diferencia era 2, lo cual le agregamos los 2 electrones que proporcionaron hidrógenos. Y también completamos la capacidad máxima de electrones del oxígeno. Y así terminamos este pequeño ejemplo con el H2O. Gracias por ver el video.